secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, y la maestra Mayra Alejandra Zaragoza Cuevas, directora local de Conagua. Gracias, muy buenas tardes, me da mucho gusto como siempre saludarles. Estamos ya en la recta final del año y así como en las familias hacen muchos esfuerzos para poder culminar este ciclo de la mejor manera posible, intentando concretar los planes que nos hicimos para este 2025, los objetivos que se han trazado. Igual pasa en las administraciones públicas. Estamos con toda la energía y estamos intensificando el nivel de actividad para poder avanzar todo lo que se pueda en estos días y concluir aquello que está todavía pendiente y que estaba ya estipulado para llevarse a cabo durante este año 2025. Esta semana y la siguiente estaremos también participando con mucho gusto y con mucha responsabilidad de los informes que están rindiendo las presidentas y los presidentes municipales de los 10 municipios del estado. Obviamente hay algunos con los que existe cierta afinidad, tenemos un recorrido común, tenemos cercanía, ya sea en lo personal o en lo profesional, y tenemos también visiones y principios que compartimos. Pero sí quiero ser muy clara en que incluso con quienes no tenemos esa cercanía, mi mensaje ha sido y seguirá siendo que no están solas y que no están solos. Estamos para apoyarles en todo lo que sea posible para que puedan también ellas y ellos dar resultados al pueblo de Colima, y eso ha sido el eje con el cual nos hemos conducido durante esta administración, absoluta coordinación con los 10 municipios del estado. Estamos en nuestros encargos para poder atender las demandas y los anhelos del pueblo, y para ello tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, comenzando por respetar la ley y hacer todo, absolutamente todo lo que esté en nuestras manos, como decía, para poder dar resultados y generar bienestar a la población a la que nos debemos. Y obviamente estoy convencida que ese dar resultados pasa por sumar esfuerzos, pasa por coordinarnos entre las diferentes instituciones y también entre el gobierno del estado, los gobiernos municipales. Por eso les he dicho y reitero a cada alcalde, a cada alcaldesa y a cada colimense de los 10 municipios que cuentan conmigo y con el gobierno de Colima, que tengo el honor de encabezar, y que entre más complejo sea el reto, más tendrá nuestra atención y disposición para que podamos atenderlo de manera conjunta. Dentro de los temas que estamos trabajando con mucha intensidad para poder concluir o avanzar lo más posible antes de que culmine este año 2025, son las obras que hemos arrancado. Una de las que tiene poco de haberse arrancado, pero que por diversos motivos no habíamos presentado aquí con ustedes, y que es el motivo de que hoy nos acompañen la arquitecta Marisol Neri, que nos acompañe también la directora de Conagua en Colima, Mayra, tiene que ver con la presa derivadora de Armería. No solamente es importante por el monto de inversión que la totalidad del proyecto implicará, estamos hablando de más de 270 millones de pesos, lo verdaderamente relevante es que es una obra profundamente necesaria y útil para las campesinas y los campesinos de esta zona de nuestro estado, particularmente del municipio de Armería, una obra que tienen solicitando desde hace décadas. Y creo que no exagero cuando hablo de décadas, y también relevante porque fueron los propios ejidatarios de la zona quienes nos han explicado el alcance de la misma, la necesidad de la misma y lo importante que para ellos será esta obra. Y que también en el caso del ejido Armería fue parte de estos compromisos que asumimos de manera conjunta con la Conagua y el gobierno de México, el gobierno del estado de Colima, cuando hablamos con las y los ejidatarios sobre estos procesos para poder rehabilitar el acueducto a Manzanillo. Era importante para nosotros poder acceder a las parcelas, poder revisar en dónde estaba en buen estado nuestro acueducto, revisar si teníamos que hacer nuevas tomas, etcétera. Entonces, bueno, parte de estos acuerdos que hicimos con ellos fue que este proyecto de la derivadora de Armería íbamos a retomarlo hasta lograr que se pudiera llevar a cabo, y es ahora precisamente con la gestión de nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que ha puesto tanto interés en los temas del estado de Colima, que ha demostrado tanto cariño por nuestro estado, que desde el primer momento nos dijo sí. Y en este primer año pues está teniendo ya recursos para poder comenzar con la misma. Te explicarán los detalles tanto Marisol como Mayra Zaragoza, pero bueno, va a tener, insisto, un impacto muy positivo en esta zona del estado. Nos va a permitir beneficiar a más de 2,500 hectáreas de cultivos de riego y
que se les va a asegurar poder tener el agua que necesitan, y estamos hablando también del beneficio pues a estos compañeras y compañeros ejidatarios. Con esta obra lo que queremos insistir es en demostrar que no tiene por qué necesariamente haber una disyuntiva entre el uso del agua siempre y cuando lo hagamos de manera responsable y moderada. Claro que en la lógica global se tiene que privilegiar el uso de agua para uso doméstico, que es el que todos necesitamos para sobrevivir. Pero junto con ello, el utilizar de manera responsable el agua para la producción agrícola de los alimentos que también necesitamos todas y todos para sobrevivir, pues puede ir de la mano siempre que lo hagamos así, de manera conjunta y responsable con los productores. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo se está invirtiendo también para que esto sea una realidad. Así es que yo diría, es una muestra más de estos proyectos, de estas solicitudes en los que les hemos pedido a las y los colimenses paciencia y confianza, porque una vez que nosotros empeñamos la palabra, no descansamos hasta cumplirla, aunque a veces nos tome más del tiempo que quisiéramos, pues lo estamos haciendo y se está llevando a cabo. Así es que bueno, pues muchas gracias y estamos muy contentos con esta inversión. Les voy a hacer el uso de la voz a la arquitecta Marisol Neri, después a Mayra Zaragoza y al final estoy a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernadora. Muy buenas tardes ya a todas y a todos. Como siempre es un gusto el poder el día de hoy estar aquí compartiendo y o dando a conocer los trabajos que se vienen realizando en esta presa derivadora de Armería, que si bien ya mucho se ha venido comentando, pero no habíamos tenido esta oportunidad de dar y exponer lo importante de este tipo de infraestructura, que es una, creo yo, de la infraestructura hidroagrícola más importante que se ha venido construyendo en este periodo de gestión de nuestra gobernadora y que, como bien lo comenta, han sido décadas de solicitud, y aquí sí también me gustaría abundar un poquito en toda esta cronología que se ha venido dando en la gestión, sobre todo porque ha habido muchos intentos, pero ahorita pues es una realidad gracias nuevamente a la gestión que ha venido realizando la gobernadora con el gobierno de México y al gobierno de México, que ha puesto a disposición esos recursos que no son menores y que mucho beneficio estará dejando, sobre todo para la zona de Armería. En el año 2011 fue cuando se da la factibilidad de esta presa, donde se genera y se dice, sí, claro, en este río Armería se puede hacer esta presa que pueda retener, que podamos hacer uso de esta agua, y a partir de ahí es cuando inicia este caminar de gestión y de actualización de proyectos, dado que, pues bueno, ha habido, como les comento, muchos intentos, y ahorita que es el 2025, cuando nos dicen, sí, ya está el recurso, ya está listo, y entonces, pues bueno, ahorita ya es una realidad. Entre ellos se estuvo haciendo lo que fue el proyecto ejecutivo, la actualización del análisis costo-beneficio, la adecuación del proyecto ejecutivo, las actualizaciones específicas de catálogo y la manifestación de impacto ambiental. Y bueno, parte de esta problemática, esta infraestructura, pues ya lo comentaba nuestra gobernadora, es muy necesaria, ya que 3 veces al año los agricultores y usuarios de este Valle de Armería reconstruyen una presa que está a base de barro, o sea, es una presa artesanal que ellos hacen con material que mismo se encuentra en la zona, para de esa manera poder conducir el agua y poderla aprovechar. Pero a cada temporal de lluvia, pues esa presa se la lleva, la vuelven a realizar, se la vuelve a llevar, y así se la pasan año con año. Por eso creemos que este tipo de proyectos, claro que son importantes, claro que van a dejar una derrama y claro que tienen que existir, porque si no, entonces, pues entonces estos cultivos no se pudiesen estar sobreviviendo. Decirles que esta presa estará abasteciendo a los ejidos de Armería, Cuyutlán e Independencia, 3 grandes ejidos de la zona, y con la construcción de esta presa pues asegurará el riego de 2.839 hectáreas, de las cuales 2.500 hectáreas se encuentran en un régimen ejidal y comunal, y 339 hectáreas se encuentran dentro del régimen de pequeña propiedad. Esta es una zona donde en esta zona se cultivan principalmente cultivos perennes, limón, guanábana, palma de coco, mango, plátano y papaya, entre otros, siendo estos los cultivos más redituables para los productores.
Con la ejecución de este proyecto de la presa derivadora, pues el objetivo primordial es incrementar el excedente social agrícola de producción y estará beneficiando directamente a 321 familias de la zona de Armería. El día de hoy, Mayra nos estará apoyando en compartirles los datos técnicos de la obra, dado que es la Conagua quien se encarga ahorita en este momento de llevar la construcción y la supervisión, y nosotros, pues, sin duda, nosotros hacemos este acompañamiento. ¿Sí me apoyas, Mayra? Lo que necesites. Buenos días, pues como ya lo comentó nuestra gobernadora y la ingeniera, la arquitecta Marisol Neri, este es un proyecto que nace de una necesidad que va un poquito más allá de los últimos estudios que se estuvieron realizando. Va un poco más a los años 80, donde los agricultores de Armería llevaron los primeros escritos solicitando el apoyo para esta presa. Estamos hablando de una gestión de décadas que actualmente se está haciendo realidad, ¿no? ¿Qué problemática se presentaba en este lugar? Pues si bien conocemos que el río Armería es uno de los más caudalosos del estado, había una falta de infraestructura de derivación para el agua de riego, que año con año, hasta 2, 3 veces al año, ellos tenían que sustituir este barraje, que era el que ayudaba a encauzar el agua necesaria para sus cultivos, cultivos de palma, cultivos de limón, cultivos de mango, de plátano. Entonces, toda esta necesidad que existía de agua era un constante gasto para ellos, que se impactaba directamente en la producción de los cultivos de la región, ¿no? Derivado ya de este proyecto y de las gestiones que hizo nuestra gobernadora, a la par de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, es que ahora podemos tener esta obra tan esperada por décadas por los agricultores de la región, porque antes solamente se construía ese barraje que se puede ver en la presentación, de forma artesanal, con materiales totalmente pues de tepetate, grava, materiales de la región. Siguiente, por favor. Ok, aquí podemos ver la ficha técnica de la obra. La ficha técnica está basada en las necesidades que se tiene actualmente de este proyecto para abastecer del agua suficiente a más de 2,600 hectáreas de riego y 323 usuarios, que estamos hablando de una cortina vertedora longitudinal de 150 metros. Siguiente, por favor. Ok, aquí también podemos ver lo que es el esquema de la cortina de la presa, en que se puede observar el muro vertedor, que es una T invertida, que es de concreto con una longitud de 150 metros, el cual se protege aguas arriba de arcilla y roca y aguas abajo de enrocado y concreto, que busca que esta estructura que se realice sea una forma correcta y segura de garantizar el agua necesaria para los cultivos. No estamos hablando de una presa de almacenamiento como se pudiera creer, estamos hablando de una presa derivadora, donde realmente el muro estaríamos viéndolo de una altura alrededor de 1 metro superficial y 5 metros de forma subterránea. Entonces, esto con la finalidad de tener el agua suficiente o retener el agua suficiente para los cultivos de esta región, que son de tres ejidos integrados en la unidad de riego Valle de Armería para el Desarrollo Rural, AC. Siguiente, por favor. Estamos hablando de un monto a ejercer en este año 2025 de 21,55 millones en el periodo del 1 de noviembre 2025 al 31 de diciembre 2025.
que principalmente estaríamos hablando de los movimientos de materiales para la construcción en este año. De ahí el importe a ejercer en el 2026 estamos hablando de 248.79 millones, considerando del 1 de enero del 2026 al 30 de noviembre 2026, con un total de un importe a ejercer de 270.34 millones, que nuestro contrato empieza del 1 de noviembre 2025 al 30 de noviembre 2026. Lo que se pretende es que esta obra se concluya antes de la temporada de estiaje. El sitio donde se está construyendo es sobre el río Armería, 150 metros aguas arriba del puente de la carretera libre a Manzanillo, entre la colonia Vallardo y la localidad de Periquillos. Siguiente, por favor. Ok, aquí podemos observar la superficie a beneficiar. En la parte de arriba sería donde estaría colocada la presa derivadora. Vemos ahí la superficie de 469.22 hectáreas, que es superficie de riego del ejido Armería, del ejido Independencia 960.38 hectáreas, de Cuyutlán 824.61 hectáreas y pequeñas propiedades de Cuyutlán y de el ejido Independencia también. Siguiente, por favor. Aquí podemos ya empezar a observar el canal existente en la parte de arriba y también cómo se ha estado construyendo la taguía para generar un espacio de trabajo donde el agua del río no ingrese para poder continuar con la construcción. De ahí, pues ahorita estamos en un proceso de excavación y movimiento de materiales. Siguiente, por favor. Pues aquí mismo, en esta fotografía, podemos observar en la parte de arriba lo que es el río. También está trazado con una línea de cal, donde estaría el muro vertedor de 150 metros longitudinales, ¿no? Y aquí ya se observa claramente lo que es la taguía y cómo se está protegiendo el sitio de los trabajos para la construcción. Siguiente. Aquí ya podemos ver pues el proyecto como tal. De la primera parte sería la primera taguía, lo que vemos de verde, y la segunda sería la otra parte de la taguía para poder construir lo que es el muro vertedor y las conexiones al canal existente. Y en esto es un video, no sé si se pueda proyectar para que se observe de una mejor forma. Pues el espacio de los trabajos. Aquí en este video también se puede observar pues lo que es el barraje existente, ¿no? Ok, entonces aquí nada más se puede observar lo que es el barraje existente y el vuelo en dron, pues ya se ve el avance que se está teniendo. Esta obra comenzó el 1 de noviembre. Se pretende que se concluya o debe concluirse el 30 de noviembre del 2026. Gracias. Buenas tardes, gobernadora. En el tema del informe escuchamos varios logros, sin embargo destaca el tema financiero. Recordamos el inicio de su administración que había grandes deudas, participaciones adelantadas ya para resolver una crisis con la que se recibió el gobierno, un tema incluso de la imposibilidad de contratar mucho personal. Y ahora ha sido pues uno de los anuncios que para el siguiente año se prevé que no habrá ni deuda a corto plazo. Y también pedirle su opinión sobre el tema que se anunció hoy en la mañanera de la jornada de 48 a 40 horas que de manera progresiva se va a ir generando hasta 2030.
¿Cuál es su opinión al respecto y tal vez lo que le han comentado los empresarios locales en lo relativo a este asunto? Sí, muchas gracias. Bueno, en principio, claro que para nosotros es motivo de gran satisfacción hacia dónde hemos logrado llevar las finanzas del gobierno del estado de Colima. En primer lugar, porque veníamos ya de varios sexenios, no solamente el último, varios sexenios con una crisis prolongada. El sexenio de Mario Anguiano tuvo que concluir con la solicitud de una deuda a largo plazo por cientos de millones de pesos, por lo que ahora se está viviendo un procedimiento porque se desvió ese dinero para cosas que no era lo que originalmente se dispuso que ese crédito serviría. Después, a la conclusión del gobierno de Ignacio Peralta, sucede lo mismo, ¿no? Hacia el cierre de año, otra solicitud de endeudamiento a largo plazo importantísima, también por cientos de millones de pesos para el gobierno del estado de Colima, que al final pues es para el pueblo colimense, ¿no? Porque todo lo que se deja en esta deuda se deja de invertir o de hacer en beneficio de las familias colimenses. Pero no solo eso, también se desvía parte de ese recurso para objetivos distintos a los que se solicita el crédito y además entonces recibimos nosotros una administración con muchísimas deudas, no solamente a largo plazo sino a corto plazo. Recordarán que el exgobernador se declaró en quiebra a unos días de haber pasado la elección, todavía faltaban 4 meses para que concluyera su gestión y ya se había terminado en 6 meses el dinero de todo el año, ¿no? Entonces, sin poder pagar, ya no digamos las cosas que tienen que seguir sucediendo en el gobierno, ni siquiera los salarios de los trabajadores. Y cuando hablamos de trabajadores no estamos hablando solamente del personal administrativo, estamos hablando de maestras y maestros, de médicos, enfermeras, de policías, etcétera, ¿no? De las cosas que son elementales para atender lo más básico de acceso a los derechos o incluso de una emergencia para las y los colimenses. Entonces, bueno, así fue como recibimos. Hemos pagado durante esta administración más de 3,000 millones de pesos que dejaron de pagar ellos al SAT. O sea, además evadían impuestos. Hemos pagado en esta administración los salarios que le quedaron a deber a los trabajadores. Hemos estado abonando prestaciones que no le entregaron en tiempo a los trabajadores. Hemos estado pagando deudas que se quedaron con proveedores, tanto de obras como de cosas de gasto corriente, ¿no? Papelería, etcétera, que se utilizan en el gobierno. Y al mismo tiempo hemos disminuido la deuda en más de 400 millones de pesos. Una cosa que fue fundamental y también vale la pena recordarlo es que hicimos una renegociación de la deuda a largo plazo, pero no como las que solían hacer en el prismo antiguo, ¿no? En el que simple y sencillamente decían, vamos a renegociar. Y entonces renegociaban para pagar menos durante su sexenio, pero crecían la deuda de manera impresionante para además seguramente lograr acuerdos en oscurito. Digo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y entonces nos dejaban endeudados por mucho más tiempo los colimenses. No, lo que nosotros hicimos fue revisar las diferentes deudas que se tenían contratadas, cuáles eran los plazos y los montos de interés, y entonces identificamos que el último crédito contratado por Ignacio Peralta tenía un interés casi del triple de cualquier otra deuda. Entonces, esa deuda la llevamos a renegociar para poderla contratar con un interés justo, con un interés que estuviera igual que está en el mercado. Y a partir de ahí, pudimos ahorrarnos intereses. Entonces, ahora nosotros no solamente hemos abonado ya más de 400 millones de pesos a la deuda, sino que cada año nos estamos ahorrando, digamos, o dejando de pagar más de 100 millones de pesos anuales que antes estaban ya comprometidos en este tema de los rendimientos. Entonces, todo eso en su conjunto. La austeridad republicana con la que vive el gobierno, porque sí somos muy meticulosos en los gastos de la vida cotidiana del gobierno, nos ha llevado justo, y obviamente el manejo de los recursos con honestidad. Creo que eso es básico, porque cualquiera, desde una visión egoísta o desde una visión de utilizar el poder para el beneficio propio como lo hacían antes, no es que dicen, mira, tenemos aquí más flujo del que pensábamos y lo primero que piensan no es en ver en cómo beneficiaban a la gente, lo primero que pensaban era en ver cómo crecían la nómina para meter recomendados, en ver cómo incrementaban beneficios para ellos mismos, fuese comprarse celulares, pagarse más viáticos, etcétera, y
nuevamente el dinero de la gente terminaba usándose solo para el beneficio de unos cuantos. Entonces, ahí también radica la diferencia. Es, una vez que logramos estos ahorros, ¿cómo manejamos ese dinero con honestidad para que se utilice en beneficio de las personas? Y eso se está viendo con los programas sociales, se está viendo con la inversión en salud, se está viendo con la inversión en obra pública, se está viendo con la manera en la que se negocian temas como las concesiones, con la recuperación de espacios públicos. Entonces, sí me siento muy contenta del avance que llevamos con las finanzas. Tengo una gran expectativa de que si mantenemos esto que nos ha tomado 4 años, si mantenemos esta misma disciplina, el próximo año podremos decir que ya estamos estabilizados y que entonces vamos a entregar una administración sin déficit. Eso es importantísimo. Y a la gente que nos esté viendo, ¿qué significa eso? Pues significa que el gobierno cada año gastaba más de lo que ganaba. Imagínense que en la casa uno sabe que entre las aportaciones de todos se ganan 10,000 pesos al mes, pero tienen gastos por 12,000 pesos al mes. Pues eso implica que van a vivir eternamente endeudados y que en algún momento eso va a colapsar. ¿Qué es lo que sucedía en el estado de Colima? Lo mismo. Gastaban cada año hasta 3,000 millones de pesos más de lo que se contaba presupuestalmente. Y eso que inflaban los presupuestos, porque luego decían que iban a ingresar más de lo que realmente ingresaban y demás. Entonces, ahora podemos decir que para este 2025 ese déficit se ha reducido prácticamente a 600 y cacho millones de pesos, o sea, de 3,000 a 600, y que estoy segura que hay muchos elementos para que podamos entregar una administración ya sin déficit. Entonces, eso hace la diferencia en que el gobierno pueda funcionar. Por eso es tan importante que quienes estén en la toma de decisiones sean personas responsables y que no después llegue alguien y diga, ah, mira, hay abundancia, hay que endeudar otra vez a todos, ¿no? Ya tomaremos algunas medidas legales al respecto más adelante. Y bueno, respecto al tema de la jornada laboral, coincido ampliamente, creo que va también de la mano con esta visión que hemos compartido siempre, quienes venimos de la izquierda, quienes nacimos, crecimos o nos fuimos formando en la visión de izquierda, siempre hemos estado del lado de la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Siempre hemos pugnado por el respeto, por la dignidad y por el buen trato, por los derechos de las y los trabajadores. Y eso no solamente es un tema ideológico, se está convirtiendo en realidad a partir de que somos gobierno. Eso me parece que es algo que vale mucho la pena recordar y no olvidar, porque yo digo que en política lo más difícil para quienes nos dedicamos a esto puede resultar en la congruencia, ¿no? Cuando no eres gobierno, les resulta muy sencillo hacer comentarios sobre cómo se podrían resolver todas las cosas y cómo creen y qué creen que se debería hacer. Y cuando la oposición ha llegado al gobierno, pues resulta que no hacía nada bueno por la gente, ¿no? O muy poco. Desde la izquierda siempre hemos hablado de la importancia de la clase trabajadora en general, de sus derechos, de mejorar sus condiciones, de la necesidad del incremento del salario mínimo, cuando la visión neoliberal decía que eso iba a generar crisis económica, inflación y demás, y se ha estado actuando en consecuencia durante el sexenio del presidente López Obrador, ahora con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y lo que estamos viendo es la disminución drástica de la pobreza en nuestro país, cosa que hacía años, que nunca había sucedido, la pobreza solo iba en incremento. Y lo que estamos viendo es elevar el nivel adquisitivo de las familias en México, es que creció de manera importante la clase media, que se disminuyó la clase baja en nuestro país y que ahora con esta jornada laboral que gradualmente llegará a las 40 horas, pues no se está haciendo otra cosa más que ir abonando a las garantías de los derechos de las y los trabajadores. Creo que era un tema que traíamos en la agenda como un pendiente desde la visión progresista y de izquierda, que ahora con nuestra primer mujer presidenta se está convirtiendo en una realidad. Creo que es algo a lo que en la forma en la que se está planteando, irlo haciendo de manera gradual, podremos adaptarnos perfectamente en nuestro país y en nuestro estado, y que a la vuelta de un par de años nos vamos a dar cuenta que igual que como sucedió con otros derechos que se han ido generando, aumentar las vacaciones, por ejemplo, el ir sacando los sistemas como el outsourcing, etcétera, no se han reflejado más que en beneficios, no solamente
de las y los trabajadores, sino incluso del sector empresarial, porque está habiendo inversión en México, porque estamos generando una mano de obra de calidad y porque además tenemos una economía fuerte en nuestro país gracias al apoyo a las y los trabajadores. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gobernadora y subsecretaria también. El día de hoy se conmemora el Día Internacional para la Discapacidad. En México, de acuerdo a las cifras, hay 1.6 millones de personas, de beneficiarios con esta pensión del bienestar. Hace 4 años se logró que Colima se convirtiera en el primer estado en hacer universal este programa y por ende doblar el número de beneficiarios. Hoy con el anuncio, con la buena nueva de esta construcción del kit Teletón, que nos puedas comentar acerca pues, de todos estos beneficios que se seguirá ofreciendo desde tu gobierno a este sector tan vulnerable. Ese sería un tema. El segundo, sabemos que participaste estos días pasados en la Feria Internacional del Libro, en el Foro de las Mujeres en el Poder, en donde te permitió compartir con otras mujeres de muchos más años en la política, como Beatriz Paredes. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te sentiste, sobre todo, pues al representar este foro de mujeres, que es muy importante? Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero decirte que mentiría si no digo que hay un dejo de orgullo al interior de mi corazón cuando recuerdas este tipo de acciones, ¿no? Ser el primer estado en hacer la pensión para personas con discapacidad de manera universal, el que ahora estemos ya por arrancar la construcción del CRIT para el estado de Colima. Y sabes que en el fondo sí es importante insistir en que son políticas públicas o son decisiones en las que en su momento se decidió invertir dinero. Imagínate, íbamos arrancando con toda la crisis que hablaba hace rato y decidimos que la pensión de personas con discapacidad iba a ser una prioridad. Así fuera una inversión importante que en ese momento nos parecía que nos iba a costar un poco de trabajo arrancar, a pesar de que no era algo que existiera a nivel nacional, a pesar de que no era algo que propiamente trajera como una demanda generalizada, a pesar de que muchos podían reducirlo a decir, pues son pocas las personas en esa condición. Y para nosotros era un tema de reconocimiento, de dignidad y de una especie de responsabilidad social como gobierno. Creo que a ninguno nos queda duda que vivir la vida con cualquier circunstancia de discapacidad implica enfrentar muchos más retos en la vida cotidiana, de manera natural, pero también en la vida misma implica muchas veces muchos más gastos, un costo de vida más elevado. Y de pronto, por alguna razón en nuestro país hace muchos años, las familias incluso ocultaban a los integrantes de la familia con alguna discapacidad. Que estemos siendo parte de este cambio de visión, que también es generacional, de valorar a la vida humana por el solo hecho de que todas y todos somos humanos y tenemos derechos y tenemos que preservar y garantizar la dignidad de todas y de todos, pues creo que es un paso trascendental y me siento contenta de que se haya hecho y que ahora cada vez más estados están en esa lógica. Todavía no son el 100% de los estados, fíjate. Ojalá que pronto lo sean. Este año se sumó Michoacán, por ejemplo, pero el vecino estado de Jalisco sigue sin hacerlo, entonces de pronto hay gente que sigue llegando a Colima a buscar recibir esta pensión. Ojalá que pronto se convierta en un esquema que todos los gobiernos estatales estén dispuestos a entrarle con ese mismo compromiso. Y obviamente contentos por el tema del CRIT. Vamos a tener un evento muy pronto, creo que es la próxima semana de hecho, para agradecer a las personas que estuvieron colaborando con la presencia de quien dirige esta fundación a nivel nacional y demás, y ya anunciando la fecha en la que se va a hacer el arranque de la construcción de esta obra, así es que estoy convencida de que va a ser para un gran beneficio de las familias colimenses. Y bueno, en el caso de la FIL, una gran experiencia, siempre aprendo mucho de ese tipo de encuentros. Yo no estoy aquí por exhibir la edad de nadie, pero Beatriz Paredes tomó protesta un día después de que yo nací.
como la segunda mujer gobernadora de nuestro país. La primera fue Griselda Álvarez aquí en Colima. Yo ya les he dicho en otras ocasiones que qué desesperación o frustración pudo haber sentido doña Griselda cuando, si se hubiera enterado que cuando ella terminó de ser gobernadora todavía ni nacía, quien podría haber sido la segunda mujer gobernadora de Colima. Pero en esta charla que tuvimos ahí un poco previa y posterior a este foro, espero no cometer ninguna indiscreción, pero Beatriz Paredes comentaba que la primer persona, la primer figura política que a ella le dijo y le puso en la mente que podía ser gobernadora fue precisamente Griselda Álvarez. Y eso para mí tuvo un significado enorme, porque te habla de la sororidad que ya existía en las mujeres desde aquel momento, de las dificultades que seguramente doña Griselda vivió como mujer gobernadora y la claridad que tenía que más mujeres tenían que estarse preparando para esa posibilidad. Y platicábamos y Beatriz decía que ella tomó protesta a los 32 años. Seguramente es y seguirá siendo por mucho tiempo la gobernadora más joven de la historia de este país. Que me preguntaba, ¿a qué edad tomaste protesta? Le dijeron 34, yo a los 32. Entonces no me imagino pues la experiencia que es vivir siendo la única mujer gobernadora del país en ese momento, con 32 años, etcétera. Y bueno, además de todo lo que ha sido legisladora en varias ocasiones, embajadora, entonces una mujer que tiene mucho que aportar en términos de experiencia y también coincidir con Amalia García. Yo se lo decía ahí a Amalia, para mí significó esa figura femenina que desde la izquierda representaba la ilusión de que las mujeres podíamos ser gobernadoras. Ella tomó protesta cuando yo tenía 11 años. Y yo recuerdo haber ido a su campaña en más de alguna ocasión a Zacatecas. Mi papá estaba haciendo funciones allá de delegado o de alguna actividad en la campaña. Entonces, pues claro, gusto coincidir con mujeres a las que siempre se les puede aprender. Coincidamos o no en ideología, en visión política y demás, las mujeres siempre podemos aprender de otras mujeres y de las experiencias que hemos vivido. Hola, gobernadora. Preguntarle dos temas, uno para usted, otro para la delegada de Conagua. Para usted, hace unos días el secretario de Desarrollo Económico dio a conocer que tenían planeado rescatar el Tecnoparque, este elefante blanco que inició con Mario Anguiano y lo abandonó Nacho Peralta, y que actualmente creo que nomás hay 2 laboratorios y lo demás pues está en condiciones de maleza y todo pues lo que conlleva este tipo de situaciones. Y para la delegada de Conagua, preguntarle qué fue lo que demoró esta obra, si ya se tenía desde años ya previsto hacerla, de la información que tiene al respecto. Gracias. No faltaba que llegara una mujer presidenta que quisiera Colima y dijera, pues sí, hay que hacer esa obra. Bueno, del Tecnoparque, justo hoy tiene nuestro secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México un encuentro con uno de los subsecretarios de Economía, Vidal Llerenas, que además es paisano nuestro, colimense, para dar seguimiento a este proyecto del Tecnoparque. Obviamente lo que nosotros queremos es darle vida a este espacio que ha estado por muchos años ahí en el abandono, que tiene ya muchas condiciones que permitan que pueda echarse a andar. Le faltan otras, claro, pero en la medida que logremos irlo involucrando a estos enlaces o conexiones que se pueden hacer, por ejemplo, con los polos de bienestar, etcétera, creemos que tiene muchas posibilidades de llevarse a buen término. Esperemos que hoy le vaya muy bien a nuestro secretario de Desarrollo Económico. Estamos ya muy insistentes en el tema y con el crecimiento del puerto de Manzanillo se abren muchas oportunidades para esto. Simplemente en el informe anunciábamos que por segundo año consecutivo habíamos roto este récord de inversión extranjera directa en nuestro estado. En 2025, al día de hoy, van ya más de 265 millones de dólares invertidos. Ayer tuvimos una cena muy interesante con el presidente de Singapur,
a la que fuimos invitados solamente 4 estados, justo con esta visión de lugares en los que es posible recibir inversión de este país, y obviamente Manzanillo pues es un eje que unifica y que concentra las miradas y los deseos de poder generar inversiones importantes en México. Entonces creo que vamos a lograr avanzar con este tecnoparque. Yo espero que muy pronto podamos darles noticias mucho más particulares. Específicamente el por qué la demora. Yo creo que más allá de todos los estudios técnicos y de manifestación de impacto ambiental que pues todo proyecto lleva detrás, hay mucho tema en un tema de voluntad política. Platicando hace unos días con el presidente de la Asociación de Usuarios del Valle de Armería, me decía que él era el primero que había llevado el primer escrito a la Comisión Nacional del Agua para gestionar esta presa derivadora. Entonces, pero desde el primer contacto que se tuvo con nuestra gobernadora y en su momento también todo el interés mostrado por nuestra presidenta de la República, es que ahora esto es una realidad que no solamente va a ayudar al campo, sino que también estamos hablando de un 70% de mano de obra local empleada en este proyecto. Entonces, yo creo que toda esa suma de voluntades es lo que hace posible actualmente tener este proyecto. Pero sí mucho fue el tema también ambiental y proceso. Gracias. Gobernadora, buenas tardes. Preguntarte, bueno, hoy los robos alcanzaron a un santuario, San Juan Pablo II, al norte de la capital. Fueron robados esta madrugada. Comentarte, así lo dijeron, un evangeliario con detalles de chapa de oro y piedra, y también 2 cálices de plata con baño de oro. Son los artículos que se robaron. Según nos informaron, ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía, pero, bueno, reiteradamente te comento, gobernadora, no nos han respondido en la Fiscalía si hay denuncias o no, y queremos ver qué sabes acerca de este asunto, y también si hay registro de más robos. Sabemos que sí, pero no recuerdo este año, a templos, santuarios religiosos, y también lo que tú puedas aportarnos a esta nota. Bueno, en primer lugar diría que, qué bueno que han presentado la denuncia, porque al final la Fiscalía justo actúa una vez que ha sucedido un delito, ¿no? La labor de prevención no es una labor que le corresponde a la Fiscalía del Estado, es una labor que principalmente le corresponde a la Policía Municipal Preventiva. Entendemos que pues en el municipio de Colima tienen 3 patrullas, que por cierto nosotros les regalamos, funcionando, y que las 5 que les dimos el año pasado por alguna razón no las han, no sé, se les descompusieron, no las han reparado, no lo sé, no sé por qué pues. Y bueno, este año tienen casi 150 millones de pesos de Fortamun, que nosotros esperamos que puedan destinarlo a estas cosas que son indispensables para poder tener más presencia en las calles. Nosotros vamos a entregarles otras 2 patrullas este año al municipio de Colima, pero creo que valdrá la pena pues que se haga este esfuerzo conjunto también con el recurso municipal de fortalecer algo que es prioridad para la gente. O sea, creo que aquellos temas que son prioridad para la gente es donde tiene que estar la prioridad también del gobierno, sea del nivel que sea. Nosotros vamos a seguir contribuyendo ahora que llegó personal adicional de las Fuerzas Armadas, pues se montó un operativo también específico en coordinación con el municipio para el municipio de Colima. Obviamente no nos gustan que suceda ningún tipo de delitos, sin embargo también creo que vale la pena insistir en que en el tema de robo, en el caso de Colima, en general, el robo en general, se ha disminuido en casi un 50%. No sé en qué categoría entraría el robo a este lugar, si es a robo a comercio o robo a casa habitación, pero lo que te puedo decir es que en robo a casa habitación ha disminuido en más de 57%, en robo a comercio en más del 30%, entonces creo que hay cifras que nos dicen que estamos avanzando, que queremos que sea más, sí, que no vamos a descansar y que vamos a seguir todo el tiempo buscando la coordinación, el trabajo conjunto para fortalecer la prevención, también es una realidad. Y bueno, como lo decía hace un momento, nosotros lo hemos demostrado aportando
uniformes, equipamiento, patrullas a los municipios independientemente de su origen, y lo vamos a seguir haciendo porque entendemos que esa es una prioridad para el pueblo. Sí, buenas tardes. Hay dos situaciones interesantes. Se tocaba el tema de lo de Singapur. Estuvieron ustedes reunidos con el representante, embajador o la persona encargada de los asuntos aquí en México de Singapur. Haciendo tantita historia, pues recordemos que la Cuenca del Pacífico fue el gran encuentro que se inició con todos los países de Asia, la gran mayoría de ellos, y pues hoy día debe de estar ya más reforzada. Manzanillo no lo muestra con la llegada de tantísimos barcos de por allá. ¿Hasta dónde es posible que en esta ocasión, a ver si en este intento se logra generar, me recordaba el compañero, lo del parque que se tiene ahí abandonado, justamente era parte de aquella Cuenca del Pacífico, de ahí se empezó a tener un parque seco ahí, aquí en Tecomán, que también quedó, veremos, en fin, situaciones de ese tipo. ¿Hasta dónde es una posibilidad o simplemente es una visita que vino a hacer el señor y no esperemos grandes cosas? Por un lado, y por el otro lado, de la cuenca esta que nos están hablando de la presa derivadora, pues está de verdad que Armería la requiere y ya de años, de hace muchísimos años, pero la situación ahí, la pregunta es, con este cambio y modificación que se da a la ley de aguas, ¿no va a ser todo un señor problema para los ejidatarios, productores y aquellas personas que de alguna manera riegan, o definitivamente esa derivadora va a tener cauce directo hacia lo que es el puerto de Cuyutlán, que es donde a partir del próximo año anuncian o dicen se empezará una detonación enorme en todo lo que es su litoral de ahí del Vaso Lacustre, que es un espejo muy pequeño de agua, pero bueno, pequeño en profundidad, grandísimo en extensión. Así que Singapur por un lado y la ley de aguas que pudiéramos tener enfrente, que de alguna manera pudiéramos verla como un pequeño o gran obstáculo para la producción agrícola de la zona Armería-Tecomán. Bueno, de entrada yo diría que me parece bastante interesante que esta visita ocurra justo así, ¿no? Es el presidente de Singapur quien viene a México, visita a nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Se busca desde el gobierno de Singapur el acercamiento con ciertos estados de la República en los que ellos tienen intereses en particular, más allá que algo que hubiese sido al revés, ¿verdad? Nosotros ir a buscar en principio esta posibilidad y tocar la puerta, ver si hubiese un interés. Creemos que se puede traducir en inversiones concretas. El día viernes ya vienen 2 empresas de Singapur a visitar el puerto de Manzanillo, que va a recibir nuestro secretario de Desarrollo Económico. Una de ellas, una empresa muy importante a nivel internacional, de las que más contenedores mueven en el mundo. Entonces, bueno, para nosotros obviamente esto abre la ventana de muchas oportunidades. Hay que estar presentes, hay que buscar el cómo se pudiesen llegar a concretar estas inversiones u otras en el estado de Colima. Y del tema de la derivadora, o sea, no tiene por qué contraponerse en lo absoluto. A ver, la ley de aguas lo que está buscando justo es regularizar el que en algún momento se generaron concesiones de volúmenes de agua para el concepto que queramos, que no necesariamente se estaban utilizando para lo que se solicitaron o que no se estaban utilizando al 100%. Entonces, lo que se está buscando es hacer una reorganización para poder decir, a ver, si aquí hay volúmenes disponibles que no se están utilizando, mientras acá tenemos necesidad de acceso a volúmenes de agua para uso doméstico, para uso humano, que es lo vital, pues entonces reorganicémonos. Si aquí podemos garantizar el que podamos ir ampliando a modelos mucho más ecológicos agrícolas como los sistemas de riegos, pues entonces veamos cómo vamos reorientando también este uso para que sea cada vez más cuidado, más eficiente y pensando en preservar este líquido vital a futuro. Y al final, esta presa derivadora tiene también esa misma vocación, el ser la punta de lanza de un proceso en el que también ya estamos trabajando con Conagua, con Acipona, con recursos que queremos que invierta Acipona, con el Estado, que también ya este año le metimos más contraprestación a los proyectos de sistemas de riego,
para ahora particularmente para esta región, porque queremos ir tecnificando y eso significa ahorro también. Entonces, más bien es un paso más hacia este objetivo. Damos por terminada esta rueda de prensa. Agradecemos a las autoridades y a los medios de comunicación que nos acompañaron. Que tengan una excelente tarde. Gobierno del Estado de Colima.